Hola amigos de Camino, Verdad y Vida. Vamos a tocar un nuevo tema que se llama Me negarás tres veces. Gracias por ver estos videos que espero sirvan para tu edificación y puedas también dar a conocer la verdad del Evangelio. Me negarás tres veces. El, el tema lo vamos a encontrar como base en el pasaje de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Amigo y amiga, cuando escuché la predicación de este pasaje bíblico, me causó tal impacto, tanto impactó en mi vida, que yo dije, yo voy a predicar, yo no voy a negar al Señor, yo voy a predicar. Pero cuando fui madurando, fue pasando el tiempo, me di cuenta que no era cuestión solo si yo quería predicar o no, si quería o no hacerlo. Esto es un mandato y un llamado al que yo no puedo renunciar. Es por eso que tenemos que predicar la palabra de Dios, porque es un llamado y un mandato. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? En el contexto de este pasaje, para ubicarlos, amigos, el Señor les había hablado a los discípulos sobre el amor como mandamiento, como lo más importante en la vida cristiana, el amor. Dios es amor, lo dice en la primera carta de Juan, Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. El Señor les había dado un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Pero Pedro pregunta: ¿a dónde vas? O sea, él no estaba interesado en lo que el Señor había hablado, por lo menos en ese momento no, sino que él está preguntando: ¿a dónde vas? El Señor Jesucristo les había instruido sobre el amor, pero él quería saber a dónde iba su Señor. El tema del amor podía esperar para él, pero él está pensando ahora y le pregunta: ¿a dónde se dirige el Maestro? Eso le intriga más. Él por el momento no quiere saber sobre la enseñanza del amor, a pesar de que el Señor le había dicho que era un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, pero él está preguntando: ¿a dónde vas? La curiosidad podía más que la enseñanza que acababa de recibir. ¿A dónde vas? Pedro había caminado con Jesús, pero sin embargo él no sabía dónde el Señor iba. Pedro había estado por 3 años, día, tarde y noche, con el Señor Jesucristo, y no sabía dónde iba. Él no lo sabía, pero quería saber. No quería saber del amor, pero sí quería saber a dónde iba el Señor. Esa era su preocupación. Y amigos, eso pasa con nosotros también. Dios por años nos habla, nos dice y una y otra vez lo que es importante para nuestras vidas. Nos habla, nos instruye, nos aconseja, tenemos la palabra, pero nosotros estamos preocupados por nuestros propios intereses. Nuestros problemas e inquietudes nosotros los ponemos por encima de lo que Dios nos dice y nos habla directamente a nosotros. ¿A dónde vas?
Esa no es la prioridad, pero en ello queremos estar. No en lo que el Señor nos dice directamente, sino en nuestras propias inquietudes. ¿A dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús no le dijo a dónde iba. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Interprétalo así. Mira, Pedro, a donde yo voy es un lugar donde no puedes ir por ahora. Tú no estás preparado aún. No me puedes seguir ahora. A donde yo voy es un lugar para el cual no tienes la suficiente preparación. Yo soy tu maestro, Pedro, y sé que como discípulo aún no estás listo para ir a donde yo voy. A donde yo voy es un lugar de humillación, de martirio, de tormentos. Pedro, a donde yo iré está lleno de lobos rapaces. Y tú eres aún una oveja, pero que no oyes mi voz. No tienes la capacidad todavía. Entiende, no puedes seguir ahora. No es que nunca irás, pero hoy no. Hoy no, Pedro, mas me seguirás después. Y Pedro continúa con las preguntas. Señor, ¿por qué no te puedes seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Pedro había dicho antes de esto, había dicho la revelación y la declaración más sublime que algún discípulo del Señor Jesucristo había poder dicho, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una tremenda declaración. Pero ahora Pedro no sabía dónde iba su Señor. Pero afirmaba él, mi vida pondré por ti. En una tradición más antigua se lee, mi alma pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Pedro dijo lo primero que salió por su mente y por su boca. No pensaba en lo que estaba diciendo. No pensaba con juicio. Era llevado por puro arrebato nomás como hablaba. Porque Pedro ciertamente estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel, no solamente a pasar prisiones, estaba dispuesto a morir por su Señor. Era temerario Pedro, porque dice, mi vida pondré por ti. Era temerario. Estaba dispuesto a morir por el Señor Jesucristo, o al menos eso sentía. Mi vida pondré por ti. Pero era algo muy precipitado, era un arrebato, mi vida pondré por ti. Pedro estaba diciendo eso, pero lo decía sin fundamento, llevado por sus sentimientos, por sus emociones. Pedro estaba diciendo algo que no era correcto, algo que no tenía peso alguno, algo que era abstracto. Era el puro emocionalismo llevado al límite. Mi vida pondré por ti. Pero piensa, ¿quién puede dar la vida por otro? Pedro pensaba que con espada se daba la vida, pues le cortó la oreja a Malco cuando fueron a apresar al Señor. Y a decir verdad, no es que quería cortarle la oreja a Malco, él quería matarlo, pero le cortó la oreja. Lo quería matar. Pedro no había entendido el mensaje de que si tú recibes un golpe, ofrece la otra mejilla. No, él saca la espada. Él no estaba dispuesto a ofrecer la otra mejilla. Cuando la enseñanza decía que no es con espada ni con ejércitos. Pero lo primero que hace es sacar la espada. Amigos y amigas, los primeros cristianos dieron su vida por Cristo. En la carta a los Hebreos lo dice en el capítulo 11, que ellos experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, de los cuales el mundo no era digno, y todos estos
alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, mas no recibieron lo prometido. Mi vida pondré por ti. Qué declaración tan precipitada. Hablaba como un discípulo, pero como un discípulo impetuoso, como hace algunas semanas enseñaba. Y de una manera temeraria. Pedro estaba hablando como discípulo, a un discípulo temerario e impetuoso, pero no como apóstol, porque no era apóstol, sino como un discípulo y que tenía mucho, pero mucho que aprender. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Jesús le preguntaba. Porque Pedro no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. De cierto te digo. O sea, es totalmente cierto. Es una verdad, Pedro. Es una verdad. Que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es una verdad de la cual no puedes escapar. Y profetizó el Señor una de las historias más conocidas de la cristiandad. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Yo me he preguntado así, ¿qué habría pasado por la mente de Pedro? Pero que él se pudiera preguntar, ¿yo negar al Señor? Imposible. Yo daría mi vida por él. Imposible que yo negara al Señor. Pero sabemos lo que pasó. El Señor Jesucristo había profetizado. El Señor Jesús lo sabía todo y lo sabe todo. ¿De qué está hablando el Señor?, se preguntaría Pedro. ¿Qué es esto que está diciendo? Pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió que Pedro negó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo sucedió esto? Pedro se conoce que era el líder de los demás discípulos. Y él siempre estaba hablando, actuando, siempre impetuoso. Pero en la prueba huyó. Pero no solamente huyó él, sino huyó con todos los demás discípulos, huyeron cuando fue apresado el Señor. Pero Pedro decía que él iba a dar su vida, mi vida pondré por ti. Pero huyó. Y de lejos siguió el Señor. De lejos. Cuando tú te alejas del Señor, luego vienen las tentaciones más fuertes y una fe más débil. Luego Pedro fue al patio de donde estaba siendo interrogado y golpeado el Señor Jesús. Pedro estaba en el patio junto con los enemigos del Señor Jesús. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué estaba haciendo Pedro con los enemigos del Señor? La historia cuenta que él estaba calentándose las manos, por lo que podría ser que hacía algo de frío, era de noche. Y una criada del sumo sacerdote lo ve, que estaba ahí en el patio. Y le dijo que conocía a Pedro y que Pedro estaba con Jesús. Y Pedro contestó, no le conozco, ni sé lo que dices. Luego lo negó una segunda vez diciendo, no soy discípulo. Y una tercera vez negó al Señor diciendo a todos los que estaban ya en el patio, porque no solamente estaba ahora contestando a la criada, sino ahora estaba diciéndole a todos los que estaban ahí en el patio del sumo sacerdote, no conozco a este hombre. Y comenzó a maldecir y a jurar que no conocía. Dicho todo esto, el gallo cantó. Pedro había negado a su Señor y se acordó lo que Jesús le había dicho antes. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Al recordar estas palabras, Pedro lloró, y lloró amargamente.
al decir que lloró amargamente es que Pedro estaba llorando de una manera desgarradora, con gritos. Te puedes imaginar, porque a veces cuando algo nos duele mucho lloramos, pero al decir lloró amargamente es que no podía más con ese sufrimiento. Pedro había negado a su Señor, había negado todo respecto al Señor y lo blasfemó, y él mismo se maldijo diciendo si lo conocía, y mintió jurando además. Pero déjame decirte, Pedro pudo decir otra cosa en ese momento. La verdad sí, pero no lo hizo y no pasó la prueba, porque Pedro tenía una salida. Él tenía una salida, era decir la verdad. Pero usó la mentira, la blasfemia, el perjurio, la maldición para salirse del problema. Tu vida pondrás por mí. Tu vida pondrás por mí. En el pasado, en el ayer de la cristiandad, de la vida cristiana, hubieron miles que daban su vida por Cristo, como lo mencioné hace un momento. Pero quiero que sepas que hoy también vuelven a haber mártires. Niños que son asesinados, niñas que son violadas delante de sus padres, mujeres que son violadas delante de sus esposos, esposos que son muertos y mutilados delante de sus familias, todo por ser cristianos. Esperando que nieguen a su Señor, que se quebranten en medio de esta tormenta de sufrimiento y calvario. Pero ellos no niegan a Jesús, aceptan el sufrimiento, prefieren padecer dolores fuertísimos, desgarradores. Pero es más fuerte el amor a su Dios que cualquier martirio. Hay mártires ahora. Hay hombres y mujeres que pueden decir, hoy mi vida pondré por ti. Y es totalmente cierto. Déjame preguntarte, ahora, hoy, ¿tu vida pondrás por Él? ¿Tienes la fortaleza suficiente para decir, mi vida pondré por ti? Con toda seguridad en tu ciudad y en la mía, no hay tal persecución. Pero cae en manos de musulmanes y verás que la historia es diferente. Allá en los países donde ellos están, los musulmanes matan sin piedad a niños y niñas, violan a mujeres y niños. ¿Tu vida darías por Él? ¿Tu vida darías por Él? Que ni los domingos quieres ir a la iglesia. Que te parece la cosa más aburrida estar sentado 2 horas en una iglesia, ni media hora escuchando un sermón. Que piensas que todas las personas ahí son gente aburrida y chismosa. Tú que tiras el dinero en borracheras y te burlas de aquellos que dan el diezmo o una ofrenda. Tú que dices, gracias Diosito, Diosito. Al Señor y Creador del universo le llamas Diosito, como si cupiera en una caja de zapatos. Le dices encima Diosito si algo te sale bien, pero el resto de año te las pasas hablando puras mentiras, puras vulgaridades y hasta chistes, como yo decía la vez pasada, hasta chistes hacen del Señor. Tú que te llamas creyente y ni la Biblia abres, ni sabes dónde están los libros de la Biblia. Tú, amigo o amiga, que te enojas cuando la palabra de Dios te exhorta.
Y dices que si te hablamos fuerte no hay amor en nosotros. Si te dice la palabra de Dios que algo es incorrecto, piensas que la iglesia te prohíbe. Cuando es la palabra de Dios la que te está diciendo para tu bien lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Tu vida darás por Él. Tu vida darás por Él. Y si tuvieras frente a frente al Señor y mi Señor te preguntara, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Qué le vas a contestar? Yo también me he hecho esa pregunta, ¿qué le iré a contestar cuando el Señor me preguntase, ¿tu vida pondrás por mí? No sé. Porque yo puedo decir ahora, sí, Padre, mi vida daré por ti, mi vida pondré por ti. Pero en la prueba, ¿necesitamos acaso una persecución? ¿Que estemos aquí rodeados de criminales musulmanes? ¿Que tengamos nosotros ahora un circo romano? Para saber de esa manera si somos o no auténticos hijos de Dios, o si somos o no auténticos cristianos, que si somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Lleva, amigo, este mensaje a tu corazón. Lleva esta palabra en tu mente, en tu corazón, y entrégasela a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos si los tuvieras, para que no le neguemos nunca. Y el día que tengamos la prueba, pasarla. Porque al Señor lo aborrecieron. Y a nosotros también será así. Porque nosotros no somos mayores que Él, como dice la Escritura. Déjame recordarte, Pedro había caminado con el Señor Jesús más de 3 años. Y ni convertido era. Es más, ni sabía a dónde iba. Pedro había visto al Señor Jesucristo hacer milagros como nunca se habían hecho. Les vio resucitar a muertos, sanar enfermos, dar vista a los ciegos. Hizo callar al viento y al mar y lo calmó. Él vio todo eso. Pedro vio alimentar a miles multiplicando los peces y los panes. Pedro vio al Señor caminar sobre las aguas y él mismo pudo hacerlo a través de la palabra que el Señor mismo le había dado. Y aún así Pedro dijo que no lo conocía. Pedro aún así negó a su Señor, cuando antes había dicho, mi vida pondré por ti. Y a pesar de todo lo que había vivido con el Señor, lo negó. Había visto todo. Y él mismo sabía que era Cristo, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora lo estaba negando. Pero no solamente él lo niega. Todos nosotros le negamos. Le negamos con nuestras mentiras, con nuestra conducta, con nuestra indiferencia. Le negamos todos los días. Muchas veces ni gracias das al comer. Te alimentas todos los días 3 veces al día y ni gracias das. Tienes a tus hijos sanos. Tienes a tus padres sanos o vivos y no le das gracias a Dios. Mucho menos darías tú la vida por Él, si ni gracias le das. Y nunca te acercas siquiera a orar a la iglesia. No lo haces en tu casa, menos lo vas a ir a hacer a la iglesia. Y lo negarás. Te hago otra pregunta. ¿Tú te identificas con Pedro? Porque Pedro tuvo muchas facetas. ¿Con cuál Pedro te identificas? ¿Con aquel Pedro que sacó su espada para matar? ¿O como el Pedro que quiere quedar bien con los judíos y se vuelve un hipócrita? ¿Con Pedro el poderoso predicador en Pentecostés?
o con aquel hombre piadoso que oraba por los enfermos, que oraba y estos sanaban. O con ese Pedro que dijo, mi vida pondré por ti. Y luego juraba y maldecía conocerlo. O te identificas con aquel siervo, con aquel Pedro que murió humillado, azotado, martirizado y crucificado y puesto de cabeza por amor a su Señor. ¿En qué Pedro te ves? Porque alguna vez, amigo mío, podemos estar en cualquiera de esas situaciones. Amando al Señor, adorando al Señor y luego negándolo. Y luego ocultando nuestra fe. Allá por el siglo I, entre el siglo I y II, más o menos por el año 150, existió un hombre llamado Policarpo. Policarpo era el obispo de la iglesia de Esmirna y él desde muy, muy pequeño amó y sirvió a nuestro Señor Jesús. Él fue discípulo del apóstol Juan. Y siendo anciano Policarpo, fue tomado preso y sentenciado a muerte. Pero antes de ello, había visto la muerte de su joven y amado hijo espiritual llamado Germánico, y de otros jóvenes valientes que él había instruido y que aceptaron la muerte en el circo romano con los leones. Germánico, cuando fue puesto en el circo romano, en vez de correr huyendo de los leones, él fue y se acercó hacia los leones, porque él estaba confiado que ni la muerte lo iba a separar del Señor Jesucristo. Y fue despedazado. Pero nunca, nunca Germánico negó a su Señor. Germánico, el hijo amado de Policarpo. Pero volvamos a Policarpo. En el momento en que Policarpo fue arrestado, él ofreció alimento, ofreció de comer justamente a los guardias que venían a apresarlo, demostrando un amor por las almas tremendo, en todo momento, aún con quienes fueron a apresarlo. Estando él frente a sus acusadores, contestó cuando le dijeron que tenga misericordia de sí mismo y de su avanzada edad, y que niegue al Señor. Pero Policarpo dijo, muchos años le he servido a mi Señor y nunca me ha hecho ningún daño. Al contrario, siempre me ha hecho mucho bien. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Rey y Salvador? Esto enojó al concejal romano que lo estaba interrogando y le dijo que vas a ser alimento para leones. Y Policarpo respondió, tráelos, trae a las fieras, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y el concejal le dijo, haré que ardas hasta las cenizas. Y Policarpo contestó a la amenaza, ¿me amenazas con fuego que arde por una hora? No seas ignorante del fuego eterno, listo para los malvados. ¿Por qué te demoras? Enfréntame a lo que desees. Y Policarpo fue llevado al circo romano.
fue llevado al circo y dentro ahí en el circo lo pusieron en una hoguera para que muera quemado, para que muera bajo las llamas. Y prendieron las llamas y ahí estaba Policarpo. Y no se le oyó grito. Al contrario, prende el fuego y Policarpo comenzó a sonreír. Porque él sabía que había sido hecho digno de llevar el sufrimiento de su Señor. Y el fuego no lo pudo matar, pues el fuego no lo quemaba y él seguía sonriendo, feliz porque sabía que ya llegaba la hora para estar con su Señor. Y Policarpo fue traspasado con una lanza para matarlo. Y nos ha dejado sus enseñanzas y un ejemplo que hasta hoy perdura. Casi 2000 años y su ejemplo aún perdura. Y miles murieron después de Policarpo por su Dios. Pero de esos no sabemos sus nombres. De muchos no sabemos sus nombres. Pero lo que sí sabemos y podemos estar seguros, que todos esos mártires, los del ayer y los mártires de hoy, están juntos a mi Señor y Salvador, Jesucristo. Después de haberle negado, Pedro lloraba. Pero Jesús lo miró, porque así dice el relato bíblico. Jesús lo miró, pero no le dijo nada. Solo lo miró. Lo miró a Pedro con amor y con misericordia. Recordemos que el Señor había estado siendo enjuiciado, golpeado, ensangrentado, y aún así miró a Pedro con amor. Pedro, no tengas, lucha con tus propias fuerzas, quizás su mirada decía. Lo que sí sé es que el Señor Jesús lo miraba con amor. El Señor Jesús nunca le sacó en cara, solo lo miró. A pesar de lo golpeado que se encontraba el Señor. Mientras el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado, Pedro lo estaba negando. Y al verse uno al otro, el Señor lo miró con compasión. Como le había dicho el Señor Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Amigo y amiga, lo que hace Satanás no es un juego, es real. Y buscará hacerte caer. Buscará hacer caer a tus hijos. Lo de este mundo siempre lo llevará por el mal camino. Cuando tú te acercas al Señor, empieza una lucha. Empieza una lucha contra el mal, contra Satanás, contra todo el infierno. Y tenemos que estar preparados. Amigo y amiga, en la vida cristiana hay momentos de caída, como la que le pasó a Pedro. Y esta historia, por cierto, esta historia de Pedro la conocemos porque él mismo se la narró al evangelista Marco. Él mismo la narró para que aprendamos que si nos arrepentimos, Dios nos restaura
Dios nos perdona. Dios nos mira con su mirada de amor y nos dice, levántate. Levántate, hijo, yo te perdono. Jesús nos levanta a pesar de la peor caída. Nos levanta y nos restaura para su gloria. Sería mentira si yo digo que nunca me he caído. Porque cuando caigo, el Señor me levanta. Y si tú has caído, estoy seguro que Dios te levantará. Y si nos cantara el gallo, recuerda esto, le seguirás después. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos dejas esta gran, tremenda enseñanza sobre tu apóstol Pedro, que te negó 3 veces, Señor, que en el momento de la prueba no la pasó, pero tú tuviste compasión de él, Padre, y lo restauraste. Y nos dejas esta enseñanza, Señor, a nosotros también, para entender que si hoy no estamos preparados, de igual forma tú nos has llamado para seguirte después. Cuando estemos totalmente listos para seguirte, listos para pasar la prueba, listos para enfrentar al maligno. Padre, te ruego también por aquellos mártires de este día, que hoy están sufriendo martirio, Señor, en las diferentes partes del mundo. Porque no sabemos cuándo, Padre, pero sabemos que llega pronto, cuando será muy, muy difícil predicar tu evangelio, cuando se comenzará a prohibir predicar tu evangelio. Padre, yo te suplico, Señor, por aquellas personas que están escuchando en este momento, tu evangelio, para que toques su mente y su corazón y se vuelvan a ti. Porque sabemos que arrepentidos, tú nos perdonas por el sacrificio que hizo tu amado Hijo, y que por su sangre somos limpiados de todo pecado. Bendice, Padre, a quienes estén escuchando, y bendice mi vida también, Señor. Todo esto te lo pido y nuevamente te doy gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, mi Señor y Salvador, y espero sea también Señor y Salvador de quienes estén escuchando este mensaje. Amén.